manantiales de esperanza que refrescan tu alma. Con nosotros, el pastor Wilson Sánchez. Iglesia, un abrazo desde la distancia. Nuevamente hoy detrás de estos micrófonos anunciando la palabra de Dios, donde hoy anhelamos con todo nuestro corazón de que recibas esta palabra para que en tu espíritu podamos reconocer los falsos profetas, falsos ministros, hombres y mujeres, siervos y siervas de Satanás, que están aún en púlpitos engañando a personas. Sabemos que hay personas con deseos de conocer el Evangelio, hay personas con deseos de conocer ese Cristo Redentor, ese Cristo vivo, pero no podemos negar que estamos en los tiempos postreros, donde hombres y mujeres, siendo usados por el enemigo, está trayendo caos en iglesias, en congregaciones, porque son títeres del enemigo. Y quiero iniciar con esta frase: el deber de un ministro no es agradar el oído, sino fortalecer la conciencia, enseñando lo que verdaderamente es útil y correcto. Y también es importante hoy orar y pedir al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento de espíritus para poder discernir quién está en un altar, quién está ocupando el lugar en el liderazgo, a quién escuchamos, quién nos rodea, quién está delante de nosotros. Necesitamos pedir ese don maravilloso que es el discernimiento de espíritus. En estos tiempos tenemos que pedir el don de discernimientos de espíritus para saber quién es el que está delante de nosotros. Y quiero que me acompañes al libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 y 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, y no es de extrañar porque el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se hacen pasar por ministros de rectitud, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay apóstoles, pastores, ministros, maestros, todo tipo de personas en el liderazgo, y son, como lo llama la palabra, ministros de Satanás. Por eso hoy veremos 10 características de un falso líder. 10 características que nos ayudarán a reconocer quién o quiénes están llevando la palabra en los púlpitos, quién está en una iglesia y cómo reconocer este tipo de personas. La palabra de Dios hoy nos la dirá. La palabra de Dios hoy nos enseñará. La palabra de Dios hoy nos instruirá para que conozcamos los ministros de Satanás. En primer lugar, la que toma autoridad en el altar. Primera de Reyes 18:4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Vemos que el espíritu de Jezabel opera en estos tiempos. Hombres y mujeres tomando autoridad en altares. Y ojo con esto, amada iglesia, tenemos que tener en cuenta que no podemos permitir que vengan a colocarnos o a imponernos manos, porque puede haber transferencia de espíritus. En segundo lugar, la que atrapa a los líderes del altar. Ezequiel capítulo 13, versículo 17 y 18.
Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Hay líderes atrapados y cazados por este tipo de personas que quieren atrapar los líderes de las congregaciones para que anuncien todo tipo de cosas menos la palabra de Dios, colocando vendas mágicas a ministros, a siervos de Dios, engañándolos con astucia, trayéndoles que en los púlpitos se enseñe cosas en contra de la palabra de Dios. En tercer lugar, el que se rebela contra la autoridad. Lo vemos en Números capítulo 16, versículo 4 al 5. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es tuyo, quién es santo, y hará que se ataque a él, y el que le escogiere, él lo acercará así. Cuidado, amado oyente, en este tiempo, ¿a dónde nos congregamos? ¿A dónde estamos? Porque muchas iglesias alrededor del mundo son iglesias que se han dividido de otras iglesias. Líderes que en algún momento salieron de otras iglesias en rebelión, en todo tipo de cosas, argumentando que también son llamados por Dios. Pero vean que todavía se manifiesta el espíritu de Coré. ¿A quién escuchamos? ¿A quién estamos colocando atención? ¿A quién le ponemos nuestros oídos y nuestras vistas? Tenemos que tener cuidado con todo este ejército de espíritus que atacan la iglesia y usan hombres y mujeres para causar daño al rebaño. En cuarto lugar, el que añora el pasado de pecado. Isaías 19:3. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán sus imágenes a sus hechiceros, y a sus evocadores, y a sus adivinos. En estos tiempos hemos visto en redes sociales noticias, aún personas que en algún momento estuvieron dentro del cuerpo de Cristo, dentro de una iglesia, donde han hablado que líderes de religiosos, líderes, pastores, líderes de congregaciones, los han encontrado nuevamente en cosas adictivas, consumiendo marihuana, cocaína, en prostíbulos, en adulterio, hombres anhelando su pasado, su pecado, aferrados a ello, y llevan una doble vida. En quinto lugar, el que profetiza para agradar. Ezequiel 22:26. Y sus profetas recubrían con todo lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Cuidado, amado oyente, con aquellos hombres y mujeres que van y los visitan a sus casas, visitan sus iglesias y llevan palabras proféticas para agradar a los hombres. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si miramos los profetas de la palabra de Dios, muchos de ellos fueron golpeados, muchos de ellos le lanzaron piedras, muchos de ellos fueron menospreciados, muchos de ellos vivían en los desiertos solos, porque el pueblo no los amaba, porque no les gustaba lo que se les enseñaba o se les instruía o lo que hablaban, porque era parte de Dios. Cuidado con estos hombres y mujeres que están profetizando para agradar,
y buscar el corazón de un pueblo. En sexto lugar, el que profetiza para engañar. El que profetiza para engañar. Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, y no los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño de su corazón, y os profetizan. Tenemos que tener cuidado con este tipo de hombres y mujeres que profetizan para engañar. Están causando daño, ellos están llevando falsas mentiras. También hoy hemos podido notar que muchos falsos profetas, antes de ir a una congregación, están mirando por las redes sociales de la iglesia la vida del pastor, la vida de los hermanos. Se buscan cualquier cosa para ellos pegarse a ellos, para cuando van a ir a la iglesia, profetizar de lo que ellos pudieron con astucia ver en las redes sociales. Tenemos que tener cuidado. Y otros, llamados hermanos, muchas veces dando información a aquellos hombres llamados profetas para que vengan a anunciar cosas, para que digan que es de parte de Dios. Estamos en tiempos peligrosos donde tenemos que examinarnos los unos con los otros y mirar que en nosotros no haya engaño. El que se crea estar firme, mire que no caiga. En séptimo lugar, el que reniega de Jesucristo. Segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hombres renegando de Cristo en su forma de vivir, en sus conductas. Iglesia, tenemos que despertar, y es el tiempo de denunciar todos estos tipos sinvergüenzas, hijos del mismo diablo, haciendo daño a la gente. No es justo que personas que desean conocer de la palabra de Dios sean engañados por este tipo de personas. Tenemos que como iglesia levantarnos y llevar a la gente al conocimiento que es Cristo, el Redentor, el Salvador, y dejar de todas estas sinvergüenzadas. Tenemos que levantarnos, amada iglesia. En el octavo lugar, el que murmura en la iglesia. Filipenses 2:14. Háganlo todos sin quejas ni contiendas. Debemos de estar siempre trabajando arduamente porque los tiempos son finales. La murmuración no es de Dios. La murmuración no es de Dios. Y no hablaremos con detalles porque ya todos conocemos qué es la murmuración. En el noveno lugar, el que rechaza a sus hermanos. Salmos 26, 4 al 5. No me he sentado con hombres falsos, ni iré con los que simulan. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me sentaré. Ojo con esto, amado oyente, debemos de amar a nuestros hermanos. Por eso sí es importante el don de discernimiento de espíritus, para poder discernir quién está a nuestro lado, quién come con nosotros, quién está en nuestras congregaciones. En décimo lugar, el que hace caer en el error. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad nos lleva a todo el consejo de la palabra. El espíritu de verdad sabe cuando el espíritu de Dios habla, pero el espíritu de error quiere llevar a muchos. Hoy podemos ver falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Hombres que ustedes pueden ver en las redes sociales que están siendo buscados por
por la policía, hombres que algún momento predicaron y se desviaron de la palabra de Dios, han hecho estragos con la palabra. Otros están llevando a cambiar la palabra de Dios. Iglesia, tenemos que guardar, atesorar la palabra que hoy tenemos, lo que Dios nos ha dado, lo que se nos enseñó. Tenemos que volver a las sendas antiguas, volver a las sendas antiguas, iglesia. Hoy como pastor pido sus oraciones. Hoy como pastor pido que oren por nuestro ministerio, amado oyente, porque como lo dije, el que se crea estar firme, mire que no caiga, y necesitamos en estos tiempos fortalecernos para decir la verdad y no callarnos, porque Dios nos demandará cuando conocemos la verdad y no la decimos. Y quiero dejarte hoy con esta reflexión. Lo que Dios aborrece es el engaño. Cuidado, siervo y sierva de Dios. Amado Dios, Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, guarda, Señor, a este remanente, Señor, a este remanente alrededor del mundo, que tú los estás preparando, los estás llamando, los estás escogiendo, Señor, porque pronto es tu regreso, Señor, y queremos hallarnos fiel delante de ti, Señor. Bendiciones en este día. Recuerda dejarnos tu like, apoyar este ministerio, anunciar esta palabra. Suscríbete a este canal y compártelo. Bendiciones y que el Dios Todopoderoso te bendiga grandemente por tus oraciones y también por escuchar esta palabra. Gracias a nuestro amado Padre Celestial, los bendecimos.